para ver si Dios hizo esto también antes. Gloria a Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 1 en adelante, dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Eso lo hizo Dios con San Pablo. Lo hizo también con San Juan. Si usted lee Apocalipsis, que dice que le llevó en el Espíritu, le enseñó las calles de oro, le enseñó muchas cosas preciosas, que también nuestra hermana Bernarda nos lo vas a decir. Hermano, es lindo leer esto en la palabra de Dios, pero es más lindo que venga alguien de la tierra y nos diga: hermano, lo que dice la Biblia es verdad, porque yo lo palpé, yo lo vi, eso está allá, hermano. Siga adelante, hermano, que usted no está en barde aquí en la iglesia, sirviéndole a Cristo. Así que, amado, yo le voy a dejar con ustedes a mi amada esposa Bernarda, que en esta noche le va a traer palabra de Dios. Quiero decirle, ella dura 45 minutos, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, de acuerdo a como el Espíritu de Dios la mueva. De acuerdo a lo que Dios tenga para esta iglesia, Dios le va a hablar. Amén. Así que usted esté atento. Hermano, que el Señor les bendiga. Estoy muy contenta, principalmente porque el invitado de honor está aquí. Yo estoy segura que está aquí el Rey de Reyes y el Señor de Señores está aquí en medio vuestro. Y ese es el invitado especial de nosotros, los hijos de Dios. Y también estoy contenta porque sí hay remanente de Dios que alaba y glorifica al Señor como nuestro Señor se merece. Y yo, cuando oigo un pueblo que alaba a Dios, yo me pongo contenta porque sé que mi Señor está recibiendo esa alabanza allá en el cielo, que esa alabanza suben ante el trono de Dios como olor fragante. Hermanos, mi nombre es Bernarda Fernández, vivo en Jersey City, en el 100 de Montgomery, apartamento 20H, a su orden. Estoy a su disposición, soy una hermana igual que ustedes. El Señor es el dueño del testimonio, solo que me escogió, uno de los pequeñitos, como dice la palabra, para que esto llegara a su pueblo, porque como me decía él, me dijo: mira, es la última llamada a mi pueblo, es voz de alerta para el pueblo de Dios, porque el Señor viene muy pronto. Hermano, todo empezó una noche. Era una noche que yo me hallaba enferma. Era una noche que mi cuerpo se hallaba enfermo. Era una noche que yo sabía que iba a morir, porque según transcurría la noche, mi cuerpo se iba gastando, iba perdiendo vida, pero yo pensaba en el Señor, yo pensaba en ese Señor sanador, en ese Señor que se levantó de la tumba victorioso, en ese Señor que sana, que salva y que liberta. Y hermano, yo seguía alabando y glorificando al Señor, y él, mi esposo también conmigo, alabábamos y glorificábamos al Señor. Pero según pasaba más y más y más la noche, mi vida se iba consumiendo, agotando. Y recuerdo, hermano, que al llegar la madrugada, él me dijo: yo no voy a ir al trabajo porque tú estás muy enferma. Y era plan del Señor que él partiera a su trabajo, porque yo siempre que estaba enferma, él quedaba con los niños. Y ese día yo sentí del Señor decirle: no, vete, yo me quedo con el Señor. Y él partió para su trabajo. Y hermano, y cuando él partió para su trabajo, ya mi cuerpo apenas tenía vida. Y yo recuerdo que oraba y clamaba al Señor como el dador de la vida. Y hermano, yo llamé a una hermana, a su mamá, a la mamá de mi esposo, y le dije: vieja,
yo me estoy muriendo. Y recuerdo que ella lloró y dijo, yo voy a alabar al Señor, y alaba al Señor. Y hermano, yo llamé a otro hermano, era como que yo ya me estaba despidiendo de aquí de la tierra. Y llamé a este hermano y me dijo, hermana, yo siento que tú te estás muriendo, pero levántate de tu cama y alaba al Señor. Hermanos, ya mis rodillas no tenían fuerza, ya mi cuerpo no tenía fuerza para sostenerse en pie, pero yo me bajé de la cama y ya mi cuerpo se tambaleaba, ya mis ojos ya perdían la vista del mundo, ya la claridad del mundo ya se me iba opacando, pero yo recuerdo que yo le decía, ven Señor Jesús, socórreme Señor, ayúdame Señor, ven Señor Jesús. Y apenas ya mi palabra salían de mi boca, pero recuerdo que mi espíritu clamaba al Señor y le decía, ven Señor Jesús, yo te espero Señor, ven, ven. Y en aquel momento, hermano, que yo clamaba y clamaba al Señor, yo vi que aquel cuarto se encendió en fuego, pero no era un fuego de aquí de la tierra, era un fuego sobrenatural. Y hermano, yo comencé a ver que comenzaron a descender personajes celestiales. Yo comencé a ver los ángeles, Iglesia de Jesucristo, son reales. Pueblo de Dios, los ángeles son reales y son nuestros ayudadores. Y yo veía a los ángeles tal como lo veo a ustedes, que venían y caminaban y se alineaban en el cuarto, pero yo seguía clamando al dador de la vida, ven Señor Jesús, yo te espero Señor Jesús. Y yo veía todo mi cuarto iluminado y lleno de ángeles. Y hermano, pero yo clamaba por mi Señor, yo clamaba por Jesús, y yo le decía, ven Señor, ven Señor. Y en aquel momento yo vi un personaje precioso, un hombre perfecto, alto, fuerte, su pelo era rizo como el oro y daba aquí al hombro, sus ojos eran como llama de fuego, vestía todo de blanco, tenía un letrero aquí que decía fiel y verdadero. Venía con un ángel al lado derecho y con otro ángel al lado izquierdo. Calzaba sandalias y tenía un cinto ceñido, cruzado y amarrado aquí a la cintura. Y yo veía ese personaje precioso, esos ojos inmensos, llenos de amor, que traspasaban mi cuerpo y se acercaban cada vez más con paso firme y llegaron delante de mí. Y ya mi cuerpo se tambaleaba, porque delante del Señor tiembla la tierra. Y hermano, llegó tan cerquita de mí que me rozó y me dijo, mira, yo soy Jesús. En aquel momento caí al suelo como muerta. Hermano, en ese momento no había nadie humano en mi apartamento. Solo estaba yo con el Señor, los ángeles y yo sola, que era la humana que estaba ahí. Y hermano, cuando yo desperté, yo me desplomé en el piso, me desplomé muy retirado de mi cama, y cuando desperté estaba en mi cama acomodada, y ahí estaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahí estaba el Señor delante de mí. Hermano, ahí yo pude comprobar que sí, el Señor es real. Ahí yo pude comprobar que el Dios que nosotros le servimos no es un Dios de hablada, no es un Dios de yeso, es un Dios real. Él se me acercaba, hermano, ya Él había tomado completamente control de mi cuerpo, y se me acercó y me dijo, mira, tócame. Hermano, yo le podía ver su marca en las manos. Todavía están, Iglesia de Jesucristo, en sus manos. Y me decía, mira, yo soy real, tócame. Hermano, yo no me atreví a tocar ese personaje precioso. Yo no me atrevía a levantar mi mirada, a mirarlo. Y él me decía, mira, tócame. Yo soy una persona. Yo soy real. Mi cuerpo, hermano, todavía se hallaba enfermo. Y recuerdo que se acercó de nuevo, muy cerquita de mi cuerpo, y me dijo, mira, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hermano, en ese momento, mi cuerpo
comenzó a recibir vida, aleluya. Y hermano, allí comenzó el Señor a pasearse y me dijo, mira, tengo que hablar contigo. Y sabe, hermano, en aquel tiempo mi vida como cristiana no andaba muy bien. Yo creía que yo le estaba dando todo al Señor. Yo creía, hermano, que ya yo estaba en el nivel que el Señor quería. Pero en aquel momento yo estaba delante del Dios viviente que escudriña la mente, el corazón, que me podía ver por dentro y por fuera. Y hermano, yo era una predicadora ya. Ya yo andaba predicando con mi esposo por diferentes países. Y el Señor me dijo, mira, así no puede. Y yo le dije, Señor, pero yo creía que yo te estaba dando todo a ti. Yo creía, Señor, que yo estaba viviendo rectamente delante de ti. Y recuerdo esta palabra, así mismo, hermano, escribiendo en la pared que me decía, mira, no es el 20%, no es el 50%, no es el 75%, es el 100% que exijo de ti, es el 100%, Iglesia de Jesucristo, que el Señor exige de mí y de ti. Y hermano, yo lloraba delante del Señor y le decía, Señor, perdóname, porque yo te voy a dar el 100%. El Señor me decía, mira, es sin mancha y sin arruga y sin cosas semejantes. Y hermanos, recuerdo que el Señor caminaba y se paseaba y de su cuerpo salían unos rayos de luz tremendos que alumbraban todo ese cuarto. Y recuerdo que se paró delante de mi ventana. Yo vivo en el 20 piso y mira para Nueva York. Y los ojos del Señor, esos ojos llenos de amor, esos ojos inmensos, esos ojos preciosos que nunca he visto, unos ojos igual, se tornaron tristes y empezó a llorar. Y me dijo, mira Nueva York. Me dijo, no quedará piedra sobre piedra. Recuerdo esta palabra que me dijo el Señor, mira, vivo yo que voy a destruir esta ciudad. Vivo yo, aquí no quedará piedra sobre piedra. El Señor me decía, mira cómo está la maldad. Y hermano, en aquel momento yo veía como una visión y veía a la gente corriendo de un lado para otro. Veía los clubes nocturnos llenos de jóvenes apenas de 16 años, jóvenes, de ancianos, lleno en droga, en prostitución, en alcoholismo. Y el Señor lloraba y gemía y me decía, mira, se ha predicado mucho mi palabra, pero vivo yo si no destruiré esta ciudad. Me dijo, mira, es otra Sodoma. Iglesia de Jesucristo, con dolor el Señor lloraba y me decía, es otra Sodoma, es otra Sodoma Nueva York, pero aquí hay un remanente que es fiel al Señor. Hay un remanente que puede levantar bandera y decir, Señor, yo soy tuyo. Yo no tengo de qué avergonzarme. Yo no tengo de qué bajar cabeza delante de ti, Señor. Y hermano, recuerdo que el Señor no cesaba de llorar, pero me dijo algo importante, porque yo lloraba al ver a mi Señor llorando, y me dijo, mira, mi pueblo no estará aquí ya cuando yo destruya esta ciudad. Esa es la esperanza de nosotros, Iglesia de Jesucristo, que los juicios de Dios caerán muy pronto, pero nosotros no vamos a estar aquí. Aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, aleluya, y llevamos su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hermanos, recuerdo que me dijo, vamos a hacer un viaje. Yo creía que era el viaje a la República Dominicana que yo tenía con mi esposo, un viaje de misionero. Y yo le dije, Señor, ese es el viaje a la República Dominicana. Y me dijo, no, vamos a partir. Y hermano, en aquel momento yo vi que el Señor
se alejó de mi cuerpo y se paró y extendió su mano derecha y me dijo, ven. En aquel momento, Iglesia de Jesucristo, yo vi que aquel cuerpo brincó en aquella cama, que aquel cuerpo se estremeció y salió otro cuerpo muy parecido al que quedaba en la cama, pero era un cuerpo igual al del Señor. Era un cuerpo que no necesitaba bajar por el elevador, era un cuerpo que no necesitaba que le abrieran puertas, porque era un cuerpo semejante al del Señor. Y ese es el que tú vas a tener, Iglesia de Jesucristo. Y hermano, yo creía que iba al cielo. Yo creía que iba al cielo, porque cuando mi espíritu salió, ya yo sabía que iba al cielo, pero yo creía que no me iban a llevar al infierno. Y hermano, en aquel momento el Señor me dijo, mira, y yo miré hacia atrás, hacia mi cuerpo, y vi el cuerpo sin vida. Yo vi aquel cuerpo vacío, y el Señor me dijo, mira, eso de nada sirve. Eso es polvo, y al polvo va a volver. Eso es lo que es mío. Esto pertenece a mí. Y hermano, comenzamos a bajar. Y bajábamos a las profundidades de la tierra. Y seguíamos bajando y bajando. Yo creía que eso nunca iba a terminar. Y cuando llegamos al corazón de la tierra, llegamos frente a un gran túnel. Así yo le llamo porque eso me pareció. Hermano, en aquel momento que yo vi aquella entrada tan horrible, aquella entrada oscura, maloliento, frío, mi espíritu tembló y miré al Señor que siempre iba conmigo y le dije, Señor, yo no quiero entrar a ese lugar. Y el Señor me miró y me habló con voz bien fuerte y me dijo, mira, es necesario que vaya a ese lugar. Es necesario que vaya a ese lugar y vea qué hay en ese lugar, qué se mueve en ese lugar. Y hermano, comenzamos a entrar por aquel túnel y caminábamos, entrábamos. Cuando llegamos a la mitad de aquel túnel, oscuro, maloliento, frío, mi espíritu temblaba y temblaba, porque ya mi espíritu sabía que iba al infierno. Y yo le dije, mi espíritu volvió a clamarle al Señor, Señor, no me lleve a ese lugar, yo no quiero ir a ese lugar. Y el Señor volvió y me dijo con voz fuerte, es necesario que vaya ahí primero. Es necesario que le diga a mi pueblo que se mueve ahí en ese lugar, porque lo han olvidado. Y hermano, seguimos avanzando y avanzando. Cuando llegamos a un extremo de ese túnel, mi espíritu comenzó a escuchar. Mi espíritu comenzó a oír quejidos. Mi espíritu comenzó a oír lamentos. Unos quejidos que mi espíritu temblaba y volvía y se aguantaba del Señor. Y le decía, Señor, ten misericordia. Y yo no quiero ir a ese lugar de tormento. Y el Señor volvía y me decía, es necesario que vaya ahí primero. Y hermano, esos gemidos eran unos gemidos que mi espíritu temblaba, mi espíritu lloraba, y eran así, eran millones y millones y millones. Y yo volvía y le decía, Señor, yo no quiero ir a ese lugar de tormento, no me eche en ese lugar de tormento. Y el Señor me decía, es necesario que vaya. Y hermano, esos gemidos, ese crujir de dientes de millones y millones y millones, se hacía más y más y más cerca hacia mí. Espíritu, y yo temblaba y volvía y le decía al Señor, Señor, no me lleve. Y el Señor decía, es necesario. Y hermano, llegamos al final de ese túnel. Cuando llegamos a ese túnel, al final de ese túnel, había como una roca. En aquella roca me paré con el Señor. Hermano, cuando nos paramos en aquella roca,
yo vi un hoyo, yo vi un pozo sin fondo, yo vi aquel infierno que habla la palabra que es real. Ahí yo pude ver aquel pozo que no tiene fin. Yo veía millones y millones y millones allí en el infierno donde no hay esperanza, donde no hay amor, iglesia de Jesucristo, donde es para siempre. Y hermano, yo veía aquellos cuerpos, porque sabe, iglesia de Jesucristo, allí se va a sentir, como tú vas a sentir si vas al cielo, allí se va a sentir. Yo veía aquellos cuerpos envueltos en llamas, yo veía aquellos cuerpos retorciéndose de dolor, aquellos labios agrietados, aquel odio tremendo que se mueve allá en el infierno, hermano. Pero lo más impresionante fue ver aquellos cuerpos con unos gusanos inmensos, y esos gusanos crujen esas personas que están allí. Y hermano, ese gusano nunca muere. No es el gusano que presentan en el infierno ardiente, es algo peor, iglesia de Jesucristo. Y yo veía aquellos miles y miles y miles, porque sabe, iglesia de Jesucristo, son más los que se pierden que los que van al cielo. Y yo lo veía retorciéndose de dolor, blasfemando contra el Señor. Y hermano, y yo comencé a oír un coro tremendo, no un coro angelical, sino millones y millones que decían: ¡ay, ay, 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 ay! Esto es para siempre, esto es para siempre, eso, iglesia de Jesucristo, es para siempre. Y ahí mi espíritu lloraba y temblaba y le decía: Señor, sácame de aquí, mi Señor, yo no quiero ver este horror, Señor. Y miren lo que me dijo el Señor. Recuerdo que se volvió hacia mí y me miró y me dijo: mira, ¿cuántos han caído en ese lugar de tormento porque tú no le has hablado? ¿Cuántos no están en ese lugar, iglesia de Jesucristo, porque tú no le has hablado del Señor? ¿Cuántos no están en ese lugar porque tú no has testificado, joven, con tu vida? Y el Señor lloraba, volvió mi Señor a llorar y decía: mira, cuántos caen por minuto, iglesia de Jesucristo. Y ahí yo veía por minuto caer miles y miles y miles. Aquel hoyo sediento no cesaba de tragar y tragar y tragar, donde se unían al coro: ¡ay, ay, 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 ay! Iglesia de Jesucristo, eso es para siempre. Y el Señor me decía: mira, y mi iglesia duerme. Mira cuánto caen por minuto y mi iglesia está dormida. Mi iglesia duerme y yo voy muy pronto, y es necesario que mi iglesia despierte y comience a andar conforme a la palabra. Y hermanos, yo volvía y oí ese coro: ¡ay, ay, 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 ay! El Señor me decía: mira, oye, oye, porque no quiero que se te olvide. Y hermano, ahí yo pude comprobar la responsabilidad tan grande que tenemos delante del Señor. Nada más no el pastor, nada más no los que dirigen la iglesia, nada más no son los ancianos. Tu responsabilidad delante del Dios viviente, tu responsabilidad, que cuando tú vayas delante de Dios, tú no le vas a poder decir: mira, no pude predicar porque no me dejaron. Hay que predicar a tiempo y afuera de tiempo. Donde quiera que tú estés, joven, en la escuela, en el trabajo, en el tren, mira que ya muy pronto el Señor viene y hay que arrebatarle esas almas al diablo. Y hermano, ahí yo pude comprobar cuando el Señor decía, dice en su palabra: mira, es a tiempo y afuera de tiempo. Hermano, no importa donde tú estés, no importa donde tú vayas, es a tiempo y afuera de tiempo. Mira que se acorta el tiempo y la venida del Señor está muy cerca. Y hermano, yo le decía al Señor: Señor, en aquel lugar de horror, en aquel lugar horrible, que yo no estaba
dentro de ese infierno, pero aún las llamas que estaban en ese infierno podían llegar hacia mí. Y hermano, yo lloraba con el Señor y le dije, Señor, ¿hay alguien de mi familia aquí? Y el Señor me miró y me decía, no te voy a decir. Y yo volvía temblando, llorando, y le decía, Señor, ¿hay alguien de mi familia aquí? Y el Señor me decía, no te voy a dejar ver. Y hermano, recuerdo que la palabra que le hablé, la próxima palabra fue, Señor, ¿hay alguien que yo conozca aquí? Y el Señor me miró y me dijo, sí hay alguien que tú conoces aquí y te voy a permitir verla. Hermano, en aquel momento de aquel pozo sin fondo que yo podía mirar, que subían y subían, hermano, porque ahí no hay fin, ahí van a caer y a caer y a caer. Yo pude mirar un joven que yo conocía, que venía, y hermano, ese fue un joven que en un viaje misionero que nosotros dimos a la República Dominicana, mi esposo estaba predicando la palabra de Dios y yo estaba de espalda hacia la calle sentada en una mecedora, y recuerdo que oí la voz del Señor audible a mis oídos y me dijo, mira, levántate, que ahí pasa Alejandro, es su última oportunidad, Alejandro, vas a morir. Y hermano, el Señor que nosotros le servimos es un Dios que habla, es un Dios real, y cuando Él habla se cumple lo que el Señor habla. Yo me paré de la mecedora y viré hacia la calle y ahí pasaba Alejandro. Y hermano, me llegué hacia Alejandro y le dije, Alejandro, el Señor quiere salvarte. El Señor me dice que es tu última oportunidad. Tú vas a morir pronto. El Señor no quiere que tú vayas al infierno. Y me puse a testificarle porque Él me conocía a mí desde pequeñita. Y hermano, se puso a reír, amigos, como tanto en la calle lo hacen, a reírse y a bufarse de la palabra del Señor. Me decía, mira, yo no me voy a morir, yo estoy seguro que me resta largo tiempo de vida. Me decía, mira, estoy muy joven, no me voy a morir y no creo que hay un Dios, pero tampoco creo que hay un infierno. Pero después me miró y me dijo, mira, pero si es como tú dices, que el Dios que tú tienes te habló que yo voy a morir y que voy a ir al infierno, pues voy a ese infierno gozoso, pero yo no voy a morir nada. Hermano, a las 2 semanas o 3 semanas por ahí de yo llegar de la República Dominicana, llegó una carta de mi familia y me decía, Alejandro murió, Alejandro lo mataron. Hermano, como a la semana del Señor hablar de eso, Alejandro murió sin Jesucristo, que es nuestro pasaje al cielo. Hermano, y estaba borracho, amigo, y la palabra dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y allí se hallaba Alejandro, atormentado, donde el fuego nunca se va a apagar, hermano, donde el gusano nunca muere. Yo lo miraba lleno de gusano, lleno de dolor, retorciéndose. Y sabe, iglesia de Jesucristo y amigo, Alejandro podía sentir. Alejandro me conoció al igual que yo lo conocí. Y hermanos, Alejandro decía, ay, 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 esto es para siempre. Yo no tengo oportunidad. Yo desprecié mi oportunidad, pero sí mi familia tiene oportunidad. Háblale de Jesucristo, porque ya yo no tengo oportunidad. Él me decía, mira, esto es externo, esto es para siempre. Y hermano, allí en el infierno, yo le decía, Señor, sácame de este lugar. Y hermano, en un extremo del infierno se hallaba un grupo tremendo, y yo vi unos demonios que se movían, y el Señor me dijo, mira, esos son los demonios de muerte, de accidente. Y me dijo, mira, y yo vi una multitud grande, inmensa, donde había serpientes que la atormentaban. Hermano, allí el tormento nunca va a cesar. Amigo, allí el tormento es para siempre. Y el Señor, yo le dije, Señor,
¿cuáles son esos demonios? Y me dijo, mira, esos son los demonios de muerte y lo que son causantes de accidentes. Y hermano, y ellos gozaban, ellos se reían y decían, mira, ¿a cuánto hemos traído aquí? Hermano, ¿a cuánto yo podía ver borrachos que caían al infierno porque esos demonios se los llevaban? Iglesia de Jesucristo, es tiempo de despertar. Iglesia de Jesucristo, es tiempo de hacer la primera obra. Es tiempo de volver a ser la iglesia primitiva, porque esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. La iglesia primitiva que somos tú y yo. Esa iglesia llena de poder. Esa iglesia donde el amor era grande, donde todos se amaban, donde los mentirosos que se pararon, murieron. Y sabe, iglesia de Jesucristo, el Señor me dijo, mira, vienen los tiempos de Ananí y Zafira. Vienen los tiempos, iglesia de Jesucristo, del mentiroso, del que hable mentira. El Señor lo va a matar. Él me lo dijo, mira, vienen muy pronto entre mi pueblo el tiempo de Ananí y Zafira. Yo voy a matar porque hay mucho mentiroso en mi pueblo, hay mucho adúltero, hay mucho con odio, hay mucho con rencor, y yo voy a quitar eso de entre mi pueblo. Y hermano, yo le decía al Señor, Señor, sácame de aquí. Y recuerdo que el Señor me dijo, sí, ya vamos a partir. Y hermano, pero me dijo, vamos a ver algo más. Y hermano, caminamos un poco y llegamos a un gran lago tremendo. Y ese lago hervía y hervía. Y yo le dije, Señor, ¿y qué es esto? Hermano, porque si el infierno era peor, aquello era más peor, pero no había nadie. Recuerdo que el Señor me dijo, mira, ese es el lago de fuego y azufre, donde irá el diablo, los demonios, el falso profeta, el anticristo. Y me dijo algo, y ahí irán los que no me obedecen, ahí irán los que no cumplen mi palabra, ahí irán los que no viven para mí. Y sabe, iglesia de Jesucristo, me dijo, mira, yo no hice eso para el hombre. Amigo, el Señor no hizo el infierno para ti. El Señor es un Dios de amor, pero sabe, si tú no obedeces, ahí irá al infierno. Si tú no aceptas a Jesucristo como tu único Salvador y cumple su palabra al pie de la letra, tal como Él la dejó, te vas allá al infierno. Pero no te lleva a Jesucristo, te lleva tú, y el diablo te lleva, porque el Señor no lo hizo para ti, el Señor lo hizo para el diablo. Pero amigo, vuelvo y te recuerdo, ahí irán aquellos que no tienen al Señor, y aquellos cristianos fríos que quieren vivir conforme a la carne, conforme a lo que le dice el diablo, conforme al mundo. Ahí irán también a aquel lugar. Y hermano, comenzamos a salir por aquel túnel interminable, por aquel túnel maloliento, por aquel túnel oscuro, y salimos y comenzamos a subir. Siempre iba con el Señor, y pasamos un primer cielo y llegamos a un segundo cielo. Cuando llegamos a ese segundo cielo, recuerdo que el Señor se paró y me dijo, mira, y hermano, ahí yo pude comprobar la grandeza de Dios. Ahí yo podía ver ese sol maravilloso, no hecho por mano de hombre, no hecho por lo que dicen los científicos, por lo que dice el mundo, que eso es la naturaleza. Mira, el mundo lo creó Dios, el sol lo creó Dios, la luna la creó Dios, y las estrellas la creó Dios. Y hermano, en aquel momento me dijo, mira, eso es obra mía. Solo mi palabra lo sostiene ahí en los cielos. Solo por mi palabra sale todos los días para buenos y malos. Solo la palabra de
de Dios hace que ese sol, amigo, te alumbre. Pero sabe, un día le dirá el Señor: sol, no salga, y no saldrá, porque es la palabra de Dios que hace que ese sol precioso y esa luna preciosa salga, y esas estrellas preciosas. Y hermanos, seguimos subiendo y llegamos a un tercer cielo. Ese es el cielo de Dios. Cuando llegamos a ese tercer cielo, yo vi unos portones inmensos, grandes, en perlas, en oro precioso, en oro macizo, en un oro no como el de la tierra. Y eran unas perlas que yo me podía ver en ellas. Y ahí el Señor entró por aquellas puertas y yo me quedé contemplando esas puertas maravillosas, esa puerta preciosa, y el Señor me miraba como una niña cuando ve algo precioso, algo que nunca ha visto. Y el Señor se me quedó mirando y me dijo: mira, ¿quiere entrar? Y yo le dije: sí, Señor, yo quiero entrar. Y me dijo: entra, yo soy la puerta. Iglesia de Jesucristo, amigo, el Señor es la puerta, y solo por Él se entrará al cielo. Y hermano y amigo, yo entré por aquellos portones preciosos, y lo primero que vi fue un jardín inmenso con unas flores preciosas de diferentes colores, y el Señor me dijo: entra, eso es para ti, y eso es para ti, iglesia de Jesucristo. Y yo entré en aquel jardín precioso y cortaba flores, y llegué delante de un lirio precioso con un perfume lindo, con un perfume que nunca en la tierra yo lo he olido. Y hermano, en aquel momento que me acerqué a aquel lirio precioso, que fue la flor que me llamó más la atención, yo le dije: Señor, ¿cuál es esa flor? Y el Señor me dijo: mira, ese es el lirio de los valles. Yo soy el lirio de los valles. Aleluya. Y hermano, en aquella preciosa Jerusalén, yo cortaba flores y corría por aquel jardín inmenso, como una niña cuando tiene un juguete que nunca ha tenido. Y el Señor comenzó a llamar ángeles, y en aquel momento llegó un ángel fuerte, grande, con una estatura que yo no se la he visto a hombre aquí, y fuerte, y llegó delante de mí, y el Señor me dijo: mira, ese es Miguel, ese es el que comanda mi ejército. Y sabe, iglesia de Jesucristo, tenemos un ejército bien formado, el ejército de Jehová, Dios de los ejércitos. No un ejército de hombres, sino un ejército de Dios. Y hermano, yo veía ese ángel precioso, fuerte, y él me decía: mira, ese ejército está para ayudarlo a ustedes, ese ejército está para pelear, hermanos, contra el diablo y los demonios que se mueven aquí en la atmósfera. Aunque muchos hijos de Dios, aunque muchos ministros, aunque muchos pastores están dormidos y el diablo lo tiene pisado, porque dicen: no se puede hablar del diablo porque hay que hablar nada más de Jesucristo. El diablo lo tiene ciego, porque ese es un enemigo que nosotros tenemos, que tiene cada cristiano que le sirve en espíritu y en verdad al Señor, y tenemos que estar alerta y saber cuáles son lo que ellos preparan contra nosotros. Y el Señor tiene ese ejército para que pelee contra nosotros, para que pelee contra del diablo y nos ayude a nosotros, iglesia de Jesucristo. Y ahí yo veía ese ejército celestial precioso, y llegó otro ángel rubio con los ojos azules inmensos, fuerte también, de grande estatura, y me dijo: mira, ese es Gabriel, ese es el mensajero de mi pueblo. Y sabe, iglesia de Jesucristo, lo más importante que me dijo el Señor, me dijo: mira, todavía Gabriel lleva mensaje a mi pueblo. Todavía Gabriel puede venir donde ti y traerte un mensaje. El Señor me dijo: mira, yo soy el mismo. Yo soy el mismo Dios de Moisés. Yo soy el mismo Dios de Elías. Y ellos eran hombres semejantes a ustedes. Yo no hago
hago excepción de personas. Iglesia de Jesucristo, el Señor no hace excepción de personas. El Señor no ha perdido su poder. El Señor tiene el mismo poder que tenía la iglesia primitiva. Y ese es el poder que tenemos la iglesia de Jesucristo, que le sirve en espíritu y en verdad. Y hermano, en aquel jardín el Señor me dijo, sal, porque hay muchas cosas que te tengo que enseñar. Y subimos a una calle inmensa, amplia, en oro puro, en oro transparente. Y hermano, el Señor me decía, mira, tócala, son reales. Iglesia de Jesucristo, yo te puedo testificar que sí hay calle de oro, que sí hay calle de oro. Sí hay calle de oro, iglesia de Jesucristo, para ti, para que tú la andes con tu Señor Jesucristo, para andarla todo un día. Los redimidos del Señor andaremos esas calles inmensas con mi Señor y tu Señor Jesucristo. Y el Señor me decía, mira, tócala, son reales. Y hermano, yo podía tocarla, yo me podía ver en aquellas calles de oro macizo, de oro puro, de oro que parecía vidrio. Y hermano, y me dijo el Señor, mira, y hay muchos que se llaman mis siervos, hay muchos que se llaman que me sirven y dicen que eso es simbólico. Y sabe, iglesia de Jesucristo, yo he oído muchos que se llaman siervos de Dios y dicen, eso no existe, eso es simbólico. Pero sí hay calle de oro, iglesia de Jesucristo, porque el Señor no es mentiroso, ni es hijo de hombre para mentir. Y sí hay calle de oro, porque yo la pude andar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y hermano, yo seguía andando aquella calle de oro preciosa. Yo seguía andando aquella calle de oro y ahí yo podía acordarme de aquel corito que se canta aquí en la tierra, que qué bueno es andar la calle de oro con Jesucristo, aleluya. Y hermano, yo andaba calle de oro, donde aquella calle están llena de piedra por los lados, piedra preciosa, piedra que yo no conozco, yo no la he visto nunca aquí en la tierra. Y hermano, llegamos al final de esa calle y llegamos delante de un gran trono, inmenso, grande, precioso, y en medio de ese trono había una silla. Y yo pude ver millones y millones y millones de ángeles. Y hermano, en aquel momento yo comencé a oír alabanza de millones y millones y millones de ángeles que decían, santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Y había 24 ancianos, hermano, delante de aquel trono, y se postraban delante de aquel que estaba sentado en aquel trono y decían amén, 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 amén. Y hermano, aquel cielo se llenaba de alabanza y alabanza y alabanza, y no cesaban de darle gloria y honra a aquel que estaba sentado en aquel trono. Y hermano, en aquel trono había como una piedra preciosa. Yo le dije, Señor, a Jesús, ¿quién está sentado en ese trono, Señor? Y el Señor me dijo, es el Padre. Y yo le dije, Señor, déjame ver al Padre. Y Jesucristo me dijo, mira, no es tiempo de que vea al Padre. Y hermano, pero yo sabía que ahí había un ser precioso. Yo sabía que ahí había un ser poderoso, porque en aquella piedra preciosa que estaba en aquel trono salían relámpagos, salían truenos. Y hermano, en aquel cielo se comenzaba a alabar, a cantar al Señor. Y comenzaron a cantar Apocalipsis 15. Grande y maravillosa son tus obras. Y hermano, allí yo podía ver los ángeles tocando con arpa. Allí se va a alabar a Dios para siempre. Allí se va a cantar. Allí se va a avanzar, porque allí yo pude ver a mi Señor danzando. Iglesia de Jesucristo,
siempre que dancemos para Él, hay que danzar, porque el Señor danza. El Señor le gusta que tú dances para Él. El Señor le gusta. Y me dijo, mira, yo danzo. Y hermano, en aquel momento me enseñó una gran multitud. Y no era de ángeles, era pueblo de Dios. Y yo lo veía que alababan, y alababan, y alababan al Señor. Y esas alabanzas, hermano, eran como si yo estuviera en la tierra juntamente con ese pueblo de Dios. Era la iglesia del Señor completa. Y alababa al Señor, y aquellas alabanzas subían como olor fragante delante de Dios. Y hermano, pero el Señor me decía, mira, estas son las alabanzas que yo quiero de mi pueblo. Pero me enseñó otra gran multitud de pueblos que se llama ser pueblo de Dios. Y hermano, en aquel pueblo yo lo veía todo como dormido, perezoso, abotezando, cansado. Era un pueblo que no podía ayunar, era un pueblo que no podía orar, era un pueblo que apenas podía levantar las manos al cielo y alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, aquel que nos dio vida, aleluya. Y hermano, el Señor volvió a llorar. Fueron muchas las veces que mi Señor lloraba, llorando por su pueblo, y me decía, mira, ¿tú crees que yo puedo ir por una iglesia así? ¿Tú crees que esa es mi iglesia, sin mancha y sin arrugas? Mira, no me pueden alabar. Y me decía, hermano, ahí yo pude ver hermanos peleándose uno con otro. Ahí yo pude ver hermanos divididos, un demonio de división en el pueblo de Dios, aún entre los pastores, aún entre los ministros de Dios divididos, ministro con ministro, aún los hermanitos sentados y diciéndote Dios te bendiga, pero por dentro que si lo pudieran matar, lo mataran. Y el Señor me dijo, mira, hay mentira en mi pueblo, están divididos, no hay amor, hay odio, hay calumnia en mi pueblo. Y hermano, yo veía aquel pueblo que se llama pueblo de Dios, y me dijo, ese no es el pueblo que yo voy a levantar. Y hermano, ahí mi espíritu comenzó a gemir delante de Dios cuando yo vi esta gran multitud, porque eran más los que estaban dormidos que los que estaban despiertos, los que estaban apercibidos. Y hermano, en aquel momento yo clamaba delante de Dios y le decía, Señor, pero es que están en carne en la tierra. Señor, es que están en carne y no te pueden dar lo que tú les pides. Y el Señor me miró, hermano, con unos ojos como de llama de fuego, que yo podía ver como que botaban fuego, y me dijo, mira, te voy a enseñar algo. Yo no te iba a enseñar esto, pero te voy a enseñar algo. Y hermano, en aquel momento el Señor me decía, mira, te voy a enseñar cuál fue mi caminar en la tierra en carne. Y en aquel momento, hermano, yo pude ver aquella preciosa Jerusalén completita, aquellas mansiones preciosas, aquellas calles de oro, aquel mar precioso como de cristal, aquel gran río cristalino de agua viva que salía delante del trono de Dios, aquel arcoíris precioso que estaba alrededor de aquel trono. Y yo le dije, Señor, me llamó tanto la atención ese arcoíris precioso. Le dije, Señor, ¿y qué significa ese arcoíris? Y me dijo, mira, ese arcoíris está delante de mi Padre, porque nunca terminará la tierra con agua. Y hermano, en aquel momento yo podía ver aquella gran Jerusalén preciosa, no hecha por mano de hombre, sino hecha por la mano del Señor. Y me decía, mira, mírala todas. Y hermano, yo podía ver aquellas mansiones en oro puro, aquellas calles de oro, aquel mar precioso como de cristal. Y hermano, allí todo es precioso, aquel gran árbol de la vida que da 12 frutos, que daba a un extremo de la calle y al otro extremo. Y hermano, el Señor me miró y me dijo, mira, esto lo dejé yo por ustedes,
para yo ir a la tierra en carne. Y hermano, en aquel momento yo pude ver cuál fue el caminar de mi Señor en la tierra. En aquel momento el Señor me permitía ver cuál fue su caminar cuando Él anduvo en la tierra. Recuerda, Iglesia de Jesucristo, en carne. Y hermano, yo podía ver los pies de mi Señor hinchados, los pies de mi Señor agrietados. Mira, hermano, yo lo podía ver por aquellos desiertos, caminando y caminando para ir a predicar la palabra, para ir a libertar a aquellos oprimidos. Y hermano, no había queja en Él. Y Él me decía, mira, fue en carne. Y hermano, yo podía ver aquel cuerpo cansado, porque era un cuerpo semejante al tuyo. Él era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios, pero Él se hizo hombre como tú, para venir a la tierra. Y yo veía aquellos pies agrietados, cansados, hinchados. Hermano, Él me decía, mira, cuántas veces yo pasé hambre. Me dijo, yo no tenía dónde recostar mi cabeza. Y me decía, mi pueblo está cómodo, mi pueblo no se mueve, mi pueblo está atado. Iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios está atado. Y el Señor no puede venir por una iglesia atada que aún no se atreven a mencionar el nombre del diablo porque tiemblan. Les tienen miedo al diablo. Iglesia de Jesucristo, el Señor nos dio ese poder y Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hermano, en aquel momento yo veía a mi Señor con hambre, cansado, y Él me decía, mira, yo dejé esa Jerusalén preciosa y yo no tenía dónde recostar mi cabeza. Y fue en carne. Me dijo, mira, mi caminar no fue camino de rosa, fue camino de espinas. Había muchas piedras, hubo mucha persecución. Alégrate, Iglesia de Jesucristo, porque te persigan. Alégrate, porque hablan mal de ti mintiendo, porque eso hicieron con el árbol verde. ¿Qué no van a hacer con nosotros, que somos la rama seca? Y eso es señal de que Dios está con nosotros. Y hermano, en aquel momento yo veía a mi Señor y comencé a verlo cuando al Señor lo azotaban. Yo comencé a ver una gran multitud de hombres despiadados, hombres llenos de furia contra nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, yo comencé a ver al Señor que se hallaba sin túnica, y vi un hombre despiadado con un fuete grande, con acero a la punta, muchas puntas de acero. Y hermano, yo veía cuando ese fuete caía en la espalda de mi Señor. Y cada fuetazo, Iglesia de Jesucristo, que le daba aquel hombre despiadado, lleno de furia, y cuando ese látigo salía de la espalda de mi Señor, se traía la carne pegada, Iglesia de Jesucristo. Y sabe, el Señor estaba allí mirándolo. Y algo que, hermano, que yo miré fue que aquellos ojos inmensos, lleno de dolor en aquel momento, porque estaba cansado, estaba molido. Mi Señor recibía esos azotes en carne, miraba a aquella gran multitud, pero sabe, Iglesia de Jesucristo, no hubo palabra de acusación para ellos, no hubo palabra de condenación para ellos. Yo veía aquellos ojos inmensos, llenos de dolor, que miraban con un amor inmenso. Aquella gran multitud que decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Cuando trajeron a aquel ladrón y dijeron que soltaran al ladrón, que soltaran a Barrabás, y él estaba lleno de gozo ahí. Y el Señor me decía, mira, no hubo queja en mis labios. Yo como oveja fui al matadero. Iglesia de Jesucristo, el Señor me decía, mira, estoy cansado de que mi pueblo solo sabe quejarse, solo sabe pedirme. Se han olvidado del mundo que se pierde, se han olvidado de ser lumbreras en ese mundo perdido, y solo saben quejarse, solo están ellos mismos, solo le importa su salvación. Y sabe, Iglesia de Jesucristo, sabe, joven, no fue por ti nada más que Él murió, fue por esa prostituta
que está en la calle, fue por aquel drogadicto, fue por aquel alcohólico, por él murió el Señor y a ti te escogió para que vaya y llevas su palabra. Él me dijo, mira, muchos quieren predicar del púlpito, pero sabe, iglesia de Jesucristo, el Señor tiene aquí quien predique. Es allá que te necesita, afuera, en aquel mundo perdido. Mira que te vas a pedir cuenta por aquel que se pierda y tú no le hables del Señor. Es allá, joven, en la escuela, dando testimonio que el Señor vive en ti, que tú eres un hijo de Dios. Habla de la palabra a tiempo y afuera de tiempo. No te avergüences del Señor, joven. Habla, porque el Señor viene muy pronto y te vas a pedir cuenta. Y hermano, en aquel momento yo veía que aquellas coronas de espinas grandes, imagínate aquellas coronas de espinas con una espina grande, era tirada en la cabeza de mi Señor, y mi Señor sudado, cansado, abolido, sangraba aquel rostro lleno de amor. Y hermano, yo volvía y miraba, grábate eso, iglesia de Jesucristo, aquel látigo que caía y aquellos pedazos de carne que se arrancaban de aquella espalda. Y hermano, y él me dijo, mira, cada latigazo, cada pedazo de carne era una enfermedad que arrancaba de mi pueblo. Era una enfermedad, iglesia de Jesucristo, que el Señor pagaba ahí, en aquel látigo en carne. Y hermano, yo comencé a ver al Señor caminar, aquel largo caminar hacia el Gólgota, con aquella espalda ensangrentada. ¿Sabe, iglesia de Jesucristo? Ya la espalda estaba ensangrentada, ya estaba seca. Ya aquella túnica que le volvieron a poner estaba pegada a su piel. Ya el Señor ardía en fiebre, porque aquellas heridas, iglesia de Jesucristo, ya estaban infectadas. Y mi Señor ardía en fiebre con aquel gran madero caminando hacia el Gólgota pesado. Ya mi Señor no tenía fuerza, ya mi Señor estaba agotado, ya mi Señor, aquel cuerpo semejante al tuyo, ya no podía con aquel madero. Ya aquellos labios estaban agrietados de aquella fiebre inmensa. Y hermanos, ahí yo pude comprobar cuando el Señor cayó. ¿Sabe, iglesia de Jesucristo, por qué el Señor cayó? Ya el Señor estaba abolido, ya no tenía fuerza para cargar la cruz, ya temblaba en fiebre. Hermano, yo vi cuando el Señor cayó y encima de él aquel gran madero lo consumía ahí en la tierra. Y hermano, él no tenía fuerza para levantarse. Él ya no tenía fuerza porque era en carne, iglesia de Jesucristo, que estaba caminando aquel largo caminar hacia el Gólgota. Y tú, iglesia de Jesucristo, ¿qué hace por tu Señor? ¿Qué hace por aquel perfecto que no tenía pecado, pero se hizo pecador por ti, iglesia de Jesucristo, y por mí? Iglesia de Jesucristo, yo miraba a mi Señor consumido debajo de aquel gran madero, pero sabe, él no tenía fuerza, se iba a parar y no tenía fuerza, pero yo vi que levantó su mirada y miró una gran multitud perdida, y ahí estaba tú, ahí estaba yo, ahí estaba el alcohólico, ahí estaba aquel drogadicto, allí estaba aquella prostituta, allí estaba aquel idólatra, allí estaban todos aquellos que están perdidos. Y hermano, cuando él vio aquellos ojos inmensos, llenos de amor, miraron aquella gran multitud perdida. Yo miré cuando el Señor volvió y recobraba fuerza y se paraba. Aún no tenía fuerza. El Señor te vio a ti, a mí, perdida, y a esa gran multitud. Y miré cuando se paró de nuevo con aquel gran madero encima de esa espalda ensangrentada. Y hermano, yo volvía y lo miraba caer, y volvía y lo miraba que se levantaba. Iglesia de Jesucristo, llegó al final de ese largo caminar hacia el Gólgota, y yo lo podía mirar
cuando el Señor lo crucificaban. Aquellos grandes clavos, imagínate aquellos grandes clavos. El Señor ardía en fiebre, el Señor estaba cansado, mi Señor estaba molido. Y hermano, yo veía que aquellos hombres despiadados clavaban esas manos de mi Señor, esos pies de mi Señor, y lo miré cuando fue levantado en aquel madero. Hermano, yo miraba aquellos labios agrietados, aquel cuerpo que ardía en fiebre, que temblaba en carne, iglesia de Jesucristo, y decía: tengo sed, iglesia de Jesucristo. El Señor tenía sed, ardía en fiebre, eran un sol como la hora de las 12 y se pegaba en el cuerpo de mi Señor. Y hermano, algo que me dijo el Señor, me dijo: mira, ese fue el tiempo más doloroso para mí. Y fue un tiempo, hermano, cuando yo vi que el Señor, Jehová Dios de los ejércitos, le dio la espalda a Jesús y lo dejó de mirar. Y el Señor me dijo, el Señor Jesucristo: mira, ese fue el tiempo más doloroso para mí. Ese fue el tiempo más doloroso para Jesucristo, cuando Él vio que su Padre le dio la espalda. Y sabe, iglesia de Jesucristo, por qué Jehová, Dios de los ejércitos, le dio la espalda: porque Él no ve el pecador. Y en aquel momento estaba el pecado de la humanidad, el pecado tuyo, mío, agolpado encima del Señor. Y Jehová no ve el pecador. Y en aquel momento el Señor, aquel Señor perfecto, donde no había pecado, donde fue tentado en todo joven, pero sin pecado, se hallaba haciéndose pecador por ti y por mí. Y sabe, por eso fue que salió ese grito que le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento se sintió abandonado por su Padre, y era por ti, era por mí, iglesia de Jesucristo, que Él se hallaba abandonado de su Padre, porque se hacía pecador por ti y por mí. Y en aquel momento yo miraba, hermanos, que ya la respiración del Señor se hallaba agitada, ya aquel cuerpo en carne estaba a punto de expirar, ya su respiración era agotada, hermano, y decía: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hace. Iglesia de Jesucristo, perdona, porque si el Señor perdonó, nosotros tenemos que ser como Él fue. Nosotros tenemos que andar como Él anduvo. Nosotros tenemos que hablar lo que Él habló. Nosotros tenemos que ser semejante a Él para entrar al reino de los cielos. Y Él miraba a aquella gente y decía: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y hermano, a nosotros nos cuesta a veces mucho perdonar a un hermano. A veces nos cuesta mucho ayudar a un hermano que es débil. Recuerda, iglesia de Jesucristo, que los fuertes tienen que ayudar a los débiles. Y es tiempo, hermano, de que ayudemos a aquellos hermanitos que son débiles. Vamos a ayudarlos a entrar al cielo. Sosténlo en ti, tú que eres fuerte, porque el Señor le vas a pedir cuenta según lo que te ha dado. Si Él te ha llamado a ti a ser columna, a ayudar a los débiles, y tú no estás ejerciendo eso que te dio el Señor te vas a pedir cuenta. Y hermanos, hay muchos hermanos que tienen talento y lo tienen enterrado. ¿Sabe, iglesia de Jesucristo? Por cualquier talento que te ha dado el Señor, puede ser cualquiera, nada más no es cantar, nada más no es predicar aquí. Hay que ir a los hospitales, las cárceles, predicar en la escuela joven, hacer tantas cosas con un tratado que tú des, limpiar la iglesia. Eso me dijo el Señor, mira, aquellas que limpian la iglesia van a tener corona igual que la que van a tener los pastores. Aleluya. ¿Sabes, iglesia de Jesucristo? Tú no trabajas para el pastor, tú trabajas para el pastor de los pastores.
para el Dios Todopoderoso, y ese es que te va a dar recompensa. No esperes recompensa de hombre, espera recompensa en el cielo, aleluya, que Él te pagará allá según tú hayas hecho aquí en la tierra. Y hermano, yo miraba a mi Señor que expiraba y decía: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Aleluya. Yo veía al Señor que expiraba y hermano, el Señor murió, pero fue algo muy precioso, que el Señor moría, pero sabemos que nuestro Señor murió, pero resucitó de entre los muertos. No está muerto, amigo, no está en una cruz. Mi Señor resucitó y vive para siempre y viene muy pronto. Y hermano, algo muy precioso que el Señor me enseñaba, que yo digo que fue lo más precioso, fue que yo veía al Señor descender a las profundidades de la tierra, y allí donde estaba el diablo, donde estaban aquellos espíritus encadenados, y hermano, yo veía a mi Señor que entraba con pasos agigantados, con triunfantes, con pasos seguros, y entraba en aquel lugar, y llegó, miren, hermano, cuando los demonios sabían que se acercaba un ser todopoderoso, temblaban, porque toda rodilla, aún Satanás, tendrá que doblar rodillas. Y yo miraba, hermanos, que temblaban, y miraba a mi Señor, que con su cabeza erguida, a nuestro Señor levantado entre los muertos, y le decía: mira, dame la llave de la muerte, dame la llave. Y se la quitaba el diablo. Mira, amigo, el diablo no tiene potestad sobre de ti si tú dejas que Jesucristo entre a tu vida. Y yo miraba cuando el diablo temblaba y le entregaba la llave al Dios Todopoderoso, aleluya. Y nosotros somos victoriosos porque el Señor está con nosotros, iglesia de Jesucristo. Y hermano, allí en el cielo, el Señor, en aquel momento, allá en el cielo, yo podía ver tantas cosas preciosas. Y hermano, el Señor me comenzó a dejar ver algo muy importante. Y hermano, yo vi un gran libro precioso en oro. Y yo le dije: Señor, ¿y qué es esto? Yo le preguntaba mucho al Señor. Y el Señor me dijo: mira, ese es el libro de la vida. Y hermano, yo vi cuando el Señor se acercó a aquel gran libro y lo abrió. Y yo comencé a ver nombre de hermano de mi iglesia y mucho nombre de personas ahí en el libro de la vida. Pero llegué a una parte, hermano, que había muchos hermanos de mi iglesia, hermanos que yo creía que eran columnas, hermanos que yo creía que estaban viviendo para el Señor, hermanos que eran músicos, que tocaban en la iglesia, que cantaban. Hermanos, yo buscaba aquellos nombres en el libro de la vida y yo le decía: Señor, ¿y qué pasa? No están en el libro de la vida. Y saben, estaban borrados su nombre de allí. Y el Señor me decía: mira, no lo borré yo, lo borraron ellos con lo que han hecho, con lo que hacen. El Señor, iglesia de Jesucristo, no borra tu nombre del libro de la vida. Lo borra tú, lo opaca tú con las acciones que tú haces, que no son buenas delante del Señor. Y hermano, en aquel gran libro de la vida precioso, yo veía muchos nombres. Y hermano, en aquel momento yo clamaba al Señor y le clamaba por aquellos hermanos. Y me dicen mis hermanos que estaban en la tierra que aquellas personas vinieron a donde se hallaba mi cuerpo y se arreglaron con el Señor. Y hermano, yo pude ver cuando el Señor de nuevo aparecían aquellos nombres en el libro de la vida. Y hermano, en aquel momento el Señor me enseñó algo, me dijo: mira, y yo comencé a ver la gran tribulación. Y hermano, yo comenzaba a ver desatada algo que yo no lo puedo explicar con palabras humanas.
Eso es algo tremendo. Mira, amigo, no son palabras de hombres que te dicen que va a haber una gran tribulación. Es palabra de Dios. Y sí la va a haber porque yo la pude ver. Bien, es el tiempo tuyo que tú te conviertas ahora. Te va a ser muy difícil. Y a ti, hermano, si estás frío, te va a ser muy difícil. Muy difícil salvarte en la gran tribulación. Y hermano, yo comencé a ver una gran multitud, grande, una fila inmensa. Y miré el final de esa fila inmensa. Y yo vi una gran guillotina ensangretada. Y hermano, para dolor mío, que todavía cuando yo recuerdo eso, me lloro delante del Señor. Yo comencé a ver pastores, yo comencé a ver ministros, a ver hermanos con la Biblia debajo del brazo que se hallaban en aquella fila, que se habían quedado en la gran tribulación. Y yo decía, Señor, pero eran pastores, Señor, eran ministros. ¿Qué ha pasado, Señor? Porque eran muchos hermanos. Y hermanos, yo lo podía ver, que negaban al Señor delante de esa guillotina y cogían aquel largo túnel oscuro, maloliento. Y yo podía ver, hermano, cuando caían al infierno, a un ministro que se llaman ser de Dios. Y yo le dije, Señor, ¿y por qué si predicaban tu palabra? ¿Por qué han caído en el infierno? Porque se quedaron en la gran tribulación. Muchos predicaban mi palabra, sí predicaban mi palabra, pero no vivían mi palabra. ¿Sabe, iglesia de Jesucristo? Es mejor que tú prediques lo que tú vivas y no hables lo que tú no vives, porque te vas a quedar. Y él me dijo, mira, predicaban mi palabra, se salvaban gente. Mira, hermano, oraban por endemoniados, echaban demonios fuera, pero se quedaron y fueron al infierno, porque no eran ellos. El Señor era el nombre de Jesucristo que echaba fuera esos demonios. Era el Señor que sanaba. Y sabe, iglesia de Jesucristo, por no vivir la palabra del Señor se quedaron. Y otros se quedaron. ¿Tú sabes por qué se quedaron? Hermano ministro, hermano pastores, grábense eso en su mente, en su corazón, que nunca se le olvide. Muchos se quedaron por el dinero. Muchos se quedaron enceguecidos por el dinero. ¿Y sabe por qué? No le predicaban a la iglesia la palabra de Dios tal como se la daba el Señor, porque le decían, si le predico hacia la iglesia, se van, no diezman, no dan ofrenda. Mira, el Señor es el dueño de la plata y el oro, y en Él es que tú tienes que confiar como ministro, porque Él es el que te ayuda, Él es el que te ciñe a ti, y a Él es que tú le vas a dar cuenta por este pueblo. Mira, hermano ministro, tú le vas a tener que dar cuenta por ti y por este pueblo. Y hermano, aquellos se habían quedado porque no le hablaban a muchos hermanos la palabra tal como el Señor se la daba, porque hay muchos hermanos que andan mal en la iglesia, y hay pastores lamentablemente que no le hablan la palabra porque dicen, este es el que diezma más, y si se va el dinero se va a acabar. No vamos a tener con qué pagar la iglesia, no vamos a tener con qué pagar la calefacción. Mira, tú no fuiste llamado por hombre. Si Dios te llamó y tú estás seguro que fue Jehová Dios de los ejércitos que te llamó, Él te va a suplir, Él te va a ayudar. Y hermano, mucho por confiar en ellos, por confiar en los hermanos de la iglesia, allí estaban quedados, porque el amor al dinero es raíz de todo lo malo, y allí estaban quedados, allí se iban al infierno. Y el Señor me dijo, mira, hay un demonio que está trabajando mucho entre mi pueblo, y es un demonio que tiene a muchos entre mi pueblo diciendo, yo estoy viviendo una vida así, y lo llama el pastor, lo llama el anciano, lo llama el ministro, y habla con esos hermanos y dicen, bueno, yo vivo la vida así aquí, pero yo me quedo en la gran tribulación.
Y yo me voy a quedar en la gran tribulación y me voy a dejar cortar la cabeza. ¿Sabe, iglesia de Jesucristo? Si te han venido esos pensamientos a ti, no son de Dios. Es un demonio que anda en el pueblo de Dios, poniendo a los hijos de Dios conforme con la vida que están llevando, conforme con la vida mediocre que están llevando delante de Dios, conforme con la vida que llevan aquí en la tierra. No quieren leer la palabra, no quieren someterse a su pastor, son rebeldes y así dicen, me dejo cortar la cabeza. Y el Señor me dijo, mira, eso es un demonio que lo está engañando. Si no pueden ahora, que está el Consolador, que está el Ayudador, estoy yo que lo ayudo, el Consolador, menos podrán cuando sea quitado. Iglesia de Jesucristo, menos podrán cuando el Espíritu Santo sea quitado, menos podrán cuando te digan, mira, te tiene que dejar cortar la cabeza para que tus hijos, para que tú comas y tu esposa coma. Si se quedan los dos, tiene que dejarte marcar. Mira, no podrá, hermanito, porque si ahora que tú tienes el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, el Espíritu Santo que nos da valentía, y tiene aquí siervos de Dios que te instruyen, que te ayudan, y no puede ahora, lamentablemente, hermanito, no podrá. No te vas a poder dejar cortar la cabeza. Eran muy pocos, iglesia de Jesucristo, los que se dejaban cortar la cabeza. Todos, casi todos iban y negaban a Jesucristo, a un pastor, a un ministro, a un misionero, iban. Y yo miraba cuando negaban al Señor, como si nunca lo habían conocido. Hermano, y es lamentable cómo está el pueblo de Dios hoy en día. Es lamentable cómo se mueve la iglesia que se llama Ser del Señor. Iglesia con programitas, iglesia que dicen, mira, 2 horas para el servicio y de ahí no puede pasar. Mira, iglesia de Jesucristo, el tiempo es del Señor. Yo me alegro que aquí el tiempo es del Señor. Aleluya. Alabado tu nombre, Señor. Alabanza tu nombre, Jesús. Aleluya. Grande tú eres, Señor. Aleluya. Alabanza. Oh, rabachanda la maikia ria machanda. Oh, rabaikia ramaisenda rimia saya kandaria. Oh, taimirikia ramasai kenda renaisia kai. Oh, remeyo soy que arrai que indirivia soy conda rabai. Oh, la gloria es para ti, papá. Aleluya. Santo Jesús. Alabado tu nombre, Señor. Hermano, yo me alegro que aquí el tiempo es de Dios. ¿Sabe? Esos programitas, ese tiempo de hombre que lo ha traído el hombre y el diablo, tiene el Espíritu Santo parado en la puerta, allá paradito, esperando que lo dejen entrar, esperando coger control de la iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo se halla fuera de las iglesias, esperando que le digan, entra y ven, toma control de la iglesia, porque ya los hombres la tienen controlada. Ya el hombre van a danzar y danzar, hermano, y no dejan danzar al pueblo de Dios. Yo he visto, hermano, lamentablemente, que hay hermanitos que están danzando para el Señor, y el Señor se agrada de que dance, y vienen y no le dejan dar un paso danzando, y vienen y lo cogen y lo tiran al piso. Eso a Dios no le agrada. Hay que haber libertad, y a libertad nos ha llamado Dios, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y el Señor quiere que su iglesia sea libertada. El Señor quiere que sea vendas caigan para Él levantar su iglesia gloriosa, victoriosa, sin mancha y sin arrugas y sin cosas semejantes. Aleluya. Santo Jesús, alabado tu nombre. Y hermano, hay muchos siervos de Dios que están atados. Hay muchos siervos de Dios que están ligados, encadenados, y usted se le acerca y le dice, hermano,
yo quiero orar por ti, por esto y por esto. Y hermano, y hay un orgullo espiritual tan grande en el pueblo de Dios que no aceptan oración de nadie. Dicen, la iglesia está así, está bien como está. Y hermano, no saben cómo se mueve la iglesia por debajo. Hermano, yo podía en Puerto Rico, en las iglesias, como a 30 o a 40 iglesias que fuimos, yo podía ver y llorar delante de Dios cuál era la condición del pueblo de Dios. Y los pastores parados al frente, la iglesia está bien, la iglesia está bien, la iglesia está bien. Y los hermanos hundiéndose, adúltero en el pueblo de Dios, fornicario en el pueblo de Dios, mentiroso en el pueblo de Dios. Y los pastores conformes, con un conformismo que le ha traído Satanás a su vida, diciendo el pueblo está bien, 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 y así está bien, no necesita nada más. Hermano, y el pueblo de Dios está ligado. El Señor me enseñaba el pueblo de Dios encadenado, y esa cadena el Señor te llama a ti, a mí, a aquellos que tienen libertad, a que tú vayas y suelte esa cadena, desligue aquellas vidas que están ligadas con poderes satánicos. Mira, no te persiguen a ti, persiguen al Señor. Si dicen que tú eres falso, amén, al Señor fue el primero que lo llamaron falso. No sé, hermanos, por qué yo digo esto esta noche, pero el Señor me está poniendo esa palabra, que la diga. No importa que te llamen falso, no importa que te digan que tú tienes falsa doctrina, no importa que te digan que aquí lo que se mueve es el diablo, aquí se mueve el Espíritu de Dios y tú lo sabes. Aquí está el Rey de Reyes y el Señor de señores. Aleluya. Santo Jesús. Alabado tu nombre, santo. Aleluya, santo Jesús. Alabanza tu nombre, santo. Aleluya, santo. Mira, iglesia de Jesucristo, tú estás segura que el Señor está contigo. Y hermano, el Señor quiere que su pueblo se le acerque a aquel pueblo atado. No importa que te rechacen, no importa que te digan que tú eres separado, que tú esto, acércatele a ellos y dale de lo que tú tienes, aleluya. Enséñale lo que hay en ti, enséñale la libertad que hay en el pueblo de Dios, enséñale, dale fruto, que tú eres libre, y atrae a aquellos que están encadenados. Aunque hablen mal de ti, aunque te rechacen, tú acércate a ellos, porque a eso no ha llamado Dios, a que rompamos cadena del diablo, y tú estás llamado para eso. Acércatele a aquellas iglesias que están divididas, a aquellas iglesias que te dicen que tú no eres de Dios. Acérquensele, hermano, háganle ver que en ustedes está el Señor y que ustedes los aman y que el Señor quiere esa unidad, porque el pueblo de Dios dividido así no podrá subir al cielo. Hermano, allí no va a haber división, allí no va a haber tal congregación ni esta, allí es un solo rebaño y un solo pastor. Hermano, allí yo vi aquellas mansiones preciosas, yo veía como muchas puertas como si fueran una mansión separada, pero cuando entré en aquellas puertas, yo miré algo, hermano, que por afuera se veían muchas moradas, hermano, pero cuando entré, era una sola, aleluya. Era una sola iglesia de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Santo Jesús. Alabado tu nombre, Señor. Aleluya. Mi alma te alaba. Hermano, aunque parecían muchas moradas, y en sí eran muchas, pero yo pude traspasar con el Señor. El Señor me entró en aquella morada y me dijo, mira. Y yo miré y la veía de afuera. La miraba como muchas puertas, como separadas, pero era una sola. Y ahí fue que el Señor me dijo, mira,
es un solo rebaño y un solo pastor. Mira, hermano, allí vamos a estar todos unidos, aquellos que son lavados con la sangre de Jesucristo, aquellos que viven la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis, no cogiendo lo que les interesa a ellos, no cogiendo lo que les conviene, cogiendo la palabra tal como está. Y hermano, en aquella gran tribulación tremenda, el Señor me la enseñaba y yo miraba aquella, cuando el anticristo cogía control, yo miraba correr la gente llena de miedo, de horror de un lado para otro. Yo veía que no había comida, yo veía cuando el sol quemaba a la gente, cuando aquel mal, las aguas se volvían sangre. Y hermano, era la gran tribulación, amigos, que no ha habido y que vendrá muy pronto, porque muy pronto la iglesia de Jesucristo será levantada de aquí de la tierra. Aunque el diablo diga que no, aunque muchos en la calle digan que no, aunque muchos que se llamen pueblo de Dios digan que no, seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos y iremos allá al cielo con el Señor, donde no habrá dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay recuerdo de nada. Hermano, allí yo no me acordaba que yo tenía esposo, allí yo no me acordaba de mis hijos, allí yo no me acordaba de nada. A veces cuando el Señor me permitía mirar hacia la tierra, era que yo miraba a los hermanos, pero lo miraba como nada. No podía distinguir mi esposo, no podía saber quién era mi esposo. Allí tú no te vas a recordar de nada, allí no va a haber dolor, allí no va a haber enfermedad, allí no va a haber necesidad de luz, porque la gloria de Jehová llena toda aquella ciudad y es Jesucristo en la lumbrera, aleluya. Y hermano, en aquella gran ciudad inmensa, yo le dije al Señor, cuando yo miraba aquella gran tribulación tremenda, Señor, ¿y cuándo es tu venida, Señor? Y el Señor me miró y se rió y me dijo, mira, solo mi Padre sabe la hora. Pero algo muy importante me dijo, pero quiero que vea algo. Mira, y hermano, yo vi aquel escenario del cielo y todo está preparado, iglesia de Jesucristo. Yo vi 7 ángeles con 7 trompetas y vi un ángel gigante con unas copas. Y hermano, cada vez que se tocaba una trompeta, esa copa era vaciada hacia la tierra, aleluya. Y había algo terrible, amigo, que tú nunca has pasado. Aunque el diablo te diga que no, sí va a ocurrir. Los juicios de Dios caerán en la tierra. Y el que no se deje cortar la cabeza no podrá entrar en el reino de los cielos. Y sabe, iglesia de Jesucristo, nosotros, los que seamos levantados al cielo, vamos a tener un gran privilegio, que vamos a ser la novia, aleluya, la novia del Cordero, y aquellos van a ser invitados a la boda, aleluya. Y ese es el gran privilegio. Y hermano, yo pude ver aquellos ángeles con esas 7 trompetas, y hermanos, sí se tocará la trompeta. Muy pronto, iglesia de Jesucristo, se tocará la gran trompeta y seremos levantados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y iremos hacia el Señor en las nubes que Él nos esperará. Y hermanos, yo podía ver que los ángeles la tienen en la boca, y yo le dije, Señor, pero ya los ángeles la tienen en la boca. Y me dijo, mira, solo falta que mi Padre dé la orden. Solo falta, iglesia de Jesucristo, que Jehová se pare y dé la orden y baje la mano y se tocará esa trompeta. Muy pronto, amigos, será el final. Toque de esa trompeta y seremos arrebatados. Escapa por tu vida. No dejes que tu vida se pierda en el infierno. No dejes que vaya a aquel infierno donde fue Alejandro teniendo una oportunidad. Y hermano, yo vi una gran mesa inmensa con silla de oro y miré que en cada silla había nombres. No eran nombres de ángeles, eran nombres tuyos, míos. Y yo le dije, Señor,
y esa gran mesa y esa silla. Y me dijo, mira, esa mesa es para la gran cena, aleluya. ¿Sabe, iglesia de Jesucristo? Muy pronto celebraremos la gran cena con el Señor, aleluya. La gran boda del Cordero de Cristo con su iglesia. Alabado tu nombre, Señor. Te alabo y te glorifico, Dios mío, por esa gran cena que tendremos contigo allá en el cielo, aleluya. Alabado tu nombre. Y hermano, allí tendremos la gran cena. Y todo está preparado. Y sabe, no la va a repartir mano de hombre, la va a repartir el Señor Jesucristo con su pueblo. Y el Señor me dijo algo muy importante, porque cada cosa que el Señor me enseñaba era con un propósito, iglesia de Jesucristo. Me dijo, mira, aquí se va a tomar la gran cena. Y hermano, y me dijo, mira, hay entre mi pueblo que dan la Santa Cena y no se paran a cogerla porque están mal. Y sabe, iglesia de Jesucristo, lo que me dijo el Señor, si no la pueden tomar aquí, allá, no van a venir al cielo. Sabe, iglesia de Jesucristo, si en el momento que están dando Santa Cena, viene el Señor y tú no la tomas porque te sientes mal, te vas a quedar, porque allá la va a repartir el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y si no la puede tomar aquí, allá no la podrá tomar, aleluya, porque allá la van a tomar aquellos que estén limpios delante de Dios, aquellos que en el traje no haya mancha, no haya arruga. Mira, es un traje limpio, iglesia de Jesucristo. Si todavía tú dices una mentirita blanca, una mentirita piadosa, como dicen en la iglesia popular, la grande, te dicen, tú puedes decir mentira porque hay mentira blanca y piadosa. Chiquitita, una mentira que no le hace mal a nadie. Mentira del diablo y de quien te lo dice. Todas las mentiras delante de Dios son mentiras y Satanás es el padre de la mentira. La palabra de Dios nos dice que son blancas ni piadosas, que son chiquitas y grandes. Toda mentira es pecado delante de Dios, y si te coge el Señor y viene en ese momento, tú mueres, te vas para el infierno por mentiroso. Y hermano, la iglesia de Jesucristo tiene que planchar su traje. Es un traje blanco, es un traje sin una manchita. Tú joven que te casaste y tú joven que te vas a casar, cuando te vas a casar tú buscas un traje blanco, un traje precioso, un traje que no tiene nada de arruga, un traje que no tiene nada de manchita, que es un traje precioso. Así tiene que ser nuestro traje de santidad. El Señor dijo, seguid la paz y la santidad con todo, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que ser santos, porque aquel que nos ciñe es santo, y a santidad nos ha llamado Dios. Hermano, aquí es que tenemos que comenzar a ser santos. No es como que dicen muchos, en el cielo que se va a ser santo. Aquí tenemos que vivir esa santidad que el Señor nos exige, porque si tú no eres santo, el Señor dijo, sé santo porque yo soy santo. Tú tienes que vivir en santidad, porque si no, no puedes ir para el cielo. Y hermano, en aquella mesa preciosa servida por el Señor la va a servir. Yo podía ver aquel regocijo que había, aquel movimiento, iglesia de Jesucristo, que hay en los cielos preparando todo, esa gran boda. ¿Sabe? Allí tocarán la mejor orquesta del mundo, aleluya, porque no será terrenal, serán ángeles tocando allá en aquella gran boda, aleluya, millones y millones y millones y millones de ángeles entonando cánticos, y tú que vas a ser un redimido allá cantando juntamente, aleluya. Hermano, yo vi una gran multitud
que alababan y glorificaban al Señor. Y el Señor me dijo, mira, esos son los redimidos, aleluya. Y sabe, iglesia de Jesucristo, cantaban cánticos nuevos, aleluya, para el Cordero. Y hermano, en aquel gran trono yo podía ver aquellos seres vivientes y aquellos 24 ancianos que alababan y glorificaban al Señor. Y hermanos, se postraban delante del Dios que vive para siempre. Y hay hermanos que no pueden alabar a Dios. Hay hermanos que le dice el pastor, vamos a postrarnos delante de Dios. Y se postran, pero no se postra el corazón. Dicen, mire, el hermano pastor se ha vuelto fanático, se ha vuelto esto y quiere que uno se postre delante de Dios. Mira, si los ángeles lo hacen, si aquellos 24 ancianos, ¿quién eres tú para no hacerlo? Por aquel que murió por ti, aquel que cargó aquel gran madero, aquel que se hizo hombre, que padeció por ti, que era perfecto, que era sin pecado. ¿Qué tú que eres un hombre insignificante y yo no podemos postrarnos delante del Rey de Reyes y el Señor de Señores? Y hermano, yo vi muchas coronas. Y yo le dije, Señor, ¿y esas coronas? Y me dijo, mira, esas coronas es la corona de la vida. Y hermano, pero yo pude ver algo, que todas no eran iguales. Y yo le dije, Señor, ¿y por qué hay coronas que tienen piedra? ¿Por qué hay coronas que tienen estrellas? Y me dijo, mira, la estrella, los galardones, hay que ganárselo, iglesia de Jesucristo. No todos van a tener estrella. Y no es porque nuestro Señor es injusto. No hay nadie más justo que Él. Pero aquellos galardones, aquellas estrellas, aquellas piedras preciosas, te las tienes tú que ganar. No tienes que dejar que el pastor se la gane por ti. Tú, el pastor, va a tener su corona con estrella, pero tú te tienes que ganar aquellos galardones, aquellas estrellas preciosas, con lo que tú hagas para el Señor, regando un tratado en la calle, yendo a la cárcel, hablando, joven, tú en la escuela, hablando la palabra en el tren, donde quiera, hermano. Es voz de alerta para el pueblo de Dios. El Señor viene muy pronto, joven. Y mira, delante del Señor no hay edad. Aleluya. Un anciano de 100 años y un jovencito de 12 años va a tener que darle cuenta a Dios. Yo le dije, Señor, ¿cuál es la edad para un niño distinguir de la mano derecha y de la izquierda, saber cuándo hace pecado? El Señor me dijo 12 años, pero me dijo algo más. Me dijo, mira, aún hay niños de 7 años y de 8 años que se van al infierno. ¿Y tú sabes por qué, iglesia de Jesucristo? Porque en el mundo hay tanta maldad, hay tanto pecado, que ya los niños están corrompidos. Ya esos niños están corrompidos. Pero me dijo 12 años. Aunque hay muchos, están corrompidos, niños de 7 y 8 años, y también se irán al infierno. Mira, joven, allí tú le vas a tener que dar cuenta por tus hechos, igual que un anciano de la iglesia, igual que el pastor. Tú vas a ir delante del Dios que vive para siempre y no podrás de darle excusa, porque allí nadie tendrá excusa delante del tribunal de Dios. Y hermano, ahora es muy fácil. Hermano, en el cielo hubo un silencio grande. Y en ese silencio grande yo vi algo que yo miraba, que el Señor se quitaba una ropa y se ponía otra ropa. El Señor Jesucristo, y yo le dije, Señor, ¿qué significa eso? Porque les recuerdo, iglesia de Jesucristo, cada cosa que el Señor me enseñaba era con un propósito que Él tenía para su pueblo. Y en ese momento hubo un silencio grande en el cielo. El único silencio que yo escuché en el cielo, porque siempre se está alabando al Señor. Y hermano, en ese momento yo miraba que el Señor se cambiaba. Y tú sabes, hermano, en aquel momento era que el Señor dejaba de ser abogado y cogía para ser juez. Aleluya. ¿Sabe, iglesia de Jesucristo? Va a haber un momento que Jesucristo va a ser juez y va a dejar de ser abogado. Mira, el Señor me enseñaba tantas veces que Jehová
iba a destruir la tierra, el pueblo, pero ¿sabe? Se paraba el Señor Jesucristo, ese abogado precioso que tenemos en el cielo, y decía, mira, Padre, yo morí por ellos. Y ese aboga por nosotros, día y noche, aboga, hermano, pero es tiempo, como me dijo el Señor, me dijo, mira, ya es tiempo que mi pueblo deje de vivir en pecado. Ya es tiempo de que mi pueblo deje de que el diablo lo esté acusando. Y el Señor me dijo, mira, el diablo acusa a muchos de mi pueblo, pero sabe, el diablo es mentiroso, pero a veces acusa, porque sí hay de qué acusar entre mi pueblo. Y hermano, el Señor me dijo, mira, tienen que ser irreprensibles delante de mí, delante del diablo y delante del mundo, iglesia de Jesucristo. Tenemos que ser irreprensibles, vuelvo y te lo repito, delante de Dios, delante del diablo y delante de ese mundo que está esperando que un cristiano haga algo para venir y decir, mira lo que hace un cristiano, mira lo que ha hecho. Hermano, ya es tiempo de que muchos ministros, muchos hijos de Dios, aún sirviéndole a Dios, después dejan de ser hijos de Dios y se van a la calle y pisotean el evangelio con sus hechos. Se van y dejan al Señor, botan esa salvación tan grande que ha dado el Señor y se van a la calle de nuevo. Y el diablo se da gusto por ahí diciendo, mira, ese es el que decía que era cristiano. Mira qué cristiano. Hermano, es tiempo de ser irreprensible. El Señor viene muy pronto. Ya las profecías están cumplidas. El Señor me decía, mira mi pueblo Israel, todo está cumplido. Y me dijo, solo falta que mi pueblo se prepare. Solo falta que el pueblo de Dios se prepare, iglesia de Jesucristo. Que viva sin mancha, que viva sin arruga, que viva un pueblo santo, linaje limpio, que somos de Dios. Hermano, porque el Señor viene muy pronto. Hay muchos que tienen la venida del Señor por tardanza, pero el Señor está a la puerta. Y hermano, había una puerta y el Señor me dijo, ven. Y traspasamos esa puerta. Y hermano, yo digo que esa es una antesala del cielo. Cuando entramos a ese otro sitio, yo comencé a ver gente. Y el Señor me dijo, mira, este es el paraíso. Hermano, ahí yo pude ver gente conocida que han dormido, como dice la palabra. Ahí yo pude ver a María, la madre de Jesús. ¿Sabe, amigo? María no es la reina del cielo, como te han dicho. Eso es mentira del diablo. María está en el paraíso, juntamente con los que han dormido con el Señor. María está allí. El Rey del cielo es el Rey de reyes, el Señor de señores, el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo. Y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. María no está en el cielo. Sácate eso de tu mente. No le pida a María. María no puede hacer nada por ti. María está esperando que la iglesia de Jesucristo sea levantada, aleluya. Está allí con Pedro, está allí con Juan, está allí con Abraham. Y hermano, yo le dije, Señor, ¿dónde está Abraham? Por el único, hermano, de esa gente que han muerto de lo antepasado del Señor, hubieron dos que me lo dejaron ver, fue María y Abraham. Y yo le dije, Señor, ¿dónde está Abraham? Hermano, porque yo esperaba mirar viejo. Allí todos tienen como 25 años más o menos. Allí todos son jóvenes. Allí todos tienen el mismo físico. Allí todos tienen el mismo color. Son semejantes al Señor. Allí no va a haber negro. Allí no va a haber pobre. Allí no va a haber tal chino. Allí no va a haber americano. Allí todos vamos a ser ciudadanos del cielo. Aleluya. Todos vamos a ser iguales. Alabado tu nombre. Aleluya, santo Señor. Bendito sea mi Dios. Aleluya.
Santo Jesús. Alabado su nombre. Aleluya. Aleluya, Santo Señor. Hermano, allí todos vamos a ser iguales. Eso es lo lindo del Señor, que allí todos vamos a ser lindos, allí todos vamos a ser semejantes al Señor. Y hermano, el Señor llamó a un joven precioso, y venía ese joven y me dijo, mira, este es Abraham. Yo esperaba ver a Abraham, un viejito con batón cayéndose. Vi un joven precioso, lleno de fuerza, como de 25 años por ahí. Y hermano, hermanita, hermanito, si tú estás viejito ahora y no tienes fuerza, allá tú vas a tener un cuerpo nuevo, aleluya, con mucha fuerza. Y todo, lo más importante, es que vamos a ser iguales. Y te digo de nuevo, amigo, María no es la reina del cielo. Mira, hermana, mira, amigo, María no te pide que tú le reces rosario. María no te pide que tú te inclines delante de una imagen. Eso es abominación a Dios. Y Dios condena eso. Y eso es idolatría. Y te vas a quedar. Aunque te digan 1000. Mira, el Papa es un hombre igual que tú. Y va a tener que comparecer delante del gran trono de Dios. Todos van a tener que comparecer. Y sabe, María no le tiene que pedir. Ella no quiere que tú le pidas. Ella quiere que tú le pidas al Señor Jesucristo. Hermana y amigo, ella quiere, sí, el Señor quiere una cosa. ¿Sabe, joven? María fue una joven ejemplar. Y así tenemos que ser tú, yo, cada ser viviente aquí en la tierra. Tenemos que ser como ella fue. Vivir en santidad, la santidad que Dios exige de ti. Esa tenía María, y tú la puedes tener también, y vivir como ella vivió. No era una muchacha bochinchera, no era una muchacha que hablaba mal de las otras hermanas, no era una muchacha que cambiaba, tenía un novio hoy y otro mañana. Era una muchacha que vivía conforme a la palabra de Dios, que vivía para el Señor. Amiga, y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos como María, que seamos como Juan, que seamos como Pedro, que seamos como Abraham, como esos hombres santos. Y nosotros tenemos que ser santos, aleluya, como ellos fueron, y hacer lo que ellos hacían. María no dijo en la boda de Canaán, amigo, yo voy a hacer este milagro. Hagan lo que Él dice, aleluya. Lo que la palabra dice. Amigo, lo que el Señor te dice en la palabra. No haga lo que te dicen los hombres, porque te vas a perder. Y allí tú no vas a poder, amigo, decirle, bueno, lo que pasa fue que a mí, tal persona, el sacerdote, quien sea, el ministro, el pastor me dijo que hiciera esto. Allí el Señor te va a decir, y mi palabra que te decía, y mi palabra, iglesia de Jesucristo, que te dice, y mi palabra, pueblo de Dios, que te dice. Aleluya, Santo Jesús. Alabado tu nombre, Santo Dios. Te alabo y te glorifico, Señor. Santo Jesús. Mira, amigo, tenemos la palabra de Dios. Y ella dice todo. El Señor dejó todo en su palabra. Y toda es palabra de Dios. Y tú no vas a tener excusa. Miren, hermanos, yo vi el juicio final y yo miraba reyes, presidentes, papas, obispos, allí delante del trono de Dios, chiquitito delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que dijo, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, aleluya. Aquel que resucitó de los muertos y vive para siempre y viene muy pronto. Allí todos eran iguales, presidentes, no importa el lugar que ocupen aquí, allá todo el mundo va a ser igual y van a tenerle que dar cuenta a Dios tal como tú se la vas a tener que dar. Así, amigo,
Si tú, siento del Señor esto, estás adorando imagen, estás rezando rosario, no es de Dios, te van a llevar al infierno. Aunque te digan, aunque una voz por dentro te diga que lo haga, no es de Dios. Es el diablo que quiere que tú hagas eso, y usando hombre en la tierra, que tú hagas eso y te vas a perder, porque la palabra dice que no tenga dioses delante de Dios, ni que adore a nadie, ni de lo que hay arriba en el cielo, ni debajo de las aguas, porque eres un Dios celoso. Y tú tienes que adorar a Jesucristo, no un Dios sordo, no un Dios de yeso, no un Dios de madera. ¿Sabe por qué tanto tú le pides, y nunca te oye, nunca te da? Porque le estás hablando a un Dios sordo, no le estás hablando a un Dios vivo, le estás hablando a un yeso que lo hizo un hombre para hacerse dinero, y nunca te va a oír. Dice el Salmo 115 que tienen oído y no oyen, tienen manos pero no palpan, y dice la palabra que semejante a ellos son aquellos que le oran, aquellos que se postran delante de Él. Hermano y amigo, escapa por tu salvación. La salvación es la más importante. Y sabe, hay algo muy importante: no hay purgatorio. No hay purgatorio, amigo. No hay. Si había habido purgatorio, el Señor me lo enseña. Y el Señor me dijo, no hay purgatorio. No hay purgatorio. Hay un cielo, hay una Jerusalén preciosa y hay un infierno preparado para el diablo. Pero no hay purgatorio. Mira, si te han dicho que misa, que te van a sacar del purgatorio, no te van a sacar nada. No hay purgatorio, hay un cielo y un infierno, y la palabra lo dice. Yo no te digo, no te esfuerzo para que tú hagas eso, pero te digo, escudriña la palabra, lee la palabra y ella te guiará a toda verdad. Habla con un hermano que te pueda ayudar y no vaya al infierno. Recuerda, Alejandro, recuerda aquel crujir de dientes, recuerda aquello quejido, ay, 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 eso es para siempre. Recuerda aquello quejido de millones y millones y millones, aquel gusano que nunca va a terminar, mira, por adorar imagen. No vaya a ese lugar de tormento, porque es algo terrible, es algo que tú no te lo puedes imaginar. Tal vez puedes verlo en una película, pero eso solamente es una cosita de nada. Aquel infierno es algo horroroso, es algo horrible que ojos jamás han visto, hermanos. Y es tiempo de que aquellos hermanos que todavía no le están dando al Señor lo que Él exige, mira, recuerda, no tiene que estar haciendo grande pecado. Recuerda solamente lo que me dijo el Señor a mí, que no era el 25%, que no era el 50%, que es el 100%. El Señor me dijo, mira, ese es el último llamado que le va a hacer a mi pueblo. Mira, Iglesia de Jesucristo, el Señor me dijo, mira, cuando tú hagas ese llamado, tú vas a ver quién está parado en fango y cuál está parado en las rocas. Iglesia de Jesucristo, no importa la posición que tú ocupes aquí en la tierra, no importa que sea predicador, no importa que tú cantes, no importa lo que tú desocupes aquí en la iglesia, no te dejes robar aquella silla que tienen con tu nombre allá. Hermanos, recuerda que no es el 25%, no es el 70% como yo creía, es el 100%. Y si hay alguna arruguita, con esa arruga no vas a poder subir al cielo, joven. El Señor al humilde lo ensalza, pero al altivo lo mira de lejos. Hay mucho pueblo de Dios que por no venir delante de Dios, porque no delante de mí, yo soy igual que ustedes, sino delante del Dios y decirle, mira Señor, yo no te estoy dando el 100%, pero yo te prometo hoy dártelo. Hermano,
se dejan robar hasta su salvación, porque son orgullosos, altivos, y a eso lo mira el Señor de lejos. Mira, amigo, si tú no has aceptado al Señor, si tú no conoces de ese Señor vivo, de ese Señor que nosotros conocemos, esta es la noche que tú vengas al Señor, no a una religión, sino al Señor de señores, aquel que te va a dar vida, aquel que nos da vida, aquel que nos mantiene gozoso, aquel que nos mantiene lleno de gozo, aquel que nos mantiene lleno de alegría. Y hermano, si tú no le estás dando el 100%, joven, esta es la noche de venir al Señor. Hermano, ahora le voy a decir cómo bajé del cielo. Hermano, yo no supe cuántos días yo duré en el cielo. Para mí era como si yo tuviera un minuto, porque allí no hay hora. Y hermano, yo recuerdo cuando el Señor me dijo, mira, ya es tiempo de que vaya a la tierra. Ya es tiempo de que tu espíritu ocupe tu cuerpo. Porque saben, mi cuerpo estaba ahí tirado en una cama, se hallaba flaquito, se hallaba ahí tirado, sin vida, sin fuerza. Me dijo, ya es tiempo, es necesario que vuelva a la tierra. Y hermano, yo miré cuando desde el cielo cayeron como una escalera grande que se llegaban hasta mi departamento. Y yo vi cuando se alineaban muchos ángeles de un lado a otro. Y el Señor me dijo, mira, yo voy a llevar tu espíritu. ¿Y sabe por qué, Iglesia de Jesucristo? Porque esos aires, ese primer cielo, está plagado de demonios, está lleno de demonios. Y el Señor bajaba aquellas escaleras inmensas. Y yo podía ver a mis hermanos que se hallaban al lado de ese cuerpo pálido, de aquellos labios resecos, aquel cuerpo sin vida. Estaba bien flaquito aquel cuerpo. Y yo le decía, Señor, yo no quiero ir a la tierra, yo me quiero quedar en este lugar. Y el Señor me decía, no es tiempo de que tú estés en este lugar. Tú tienes una misión que cumplir y esto tú lo tienes que llevar, pero no es el tiempo de que te quedes. Y hermano, yo luchaba con el Señor, mi espíritu, diciéndole, Señor, déjame aquí en el cielo. Y el Señor me decía, no, tiene que volver a ocupar tu cuerpo. Y hermano, yo vi cuando llegamos al departamento, y yo vi que mi espíritu se quedaba en el aire y miraba aquel cuerpo y miraba a aquellos hermanos, aún a mi esposo, a un hermano conocido, a una hermana de mi esposa, y yo lo miraba y era como si no mirara a nadie. Y miraba aquel lugar feo, aquel lugar como que no me era familiar, y le volvía y le decía, Señor, yo no quiero entrar en el cuerpo, yo quiero quedarme allá contigo. Y el Señor decía, tiene que entrar en el cuerpo, tiene que cumplir esa misión que te he mandado. Y hermano, yo vi cuando el Señor, como llamó a aquel espíritu que saliera, llamó, le dio orden a ese espíritu y le dijo, entra en el cuerpo. Y hermano, yo vi cuando aquella otra persona, muy parecida a la que estaba en la cama, penetraba a ese cuerpo, y el cuerpo recibió mi espíritu. Y hermano, yo recuerdo que yo abrí los ojos. Aun cuando abrí los ojos, yo miré y miré a mi alrededor y no conocía a nadie todavía. Mi esposo se hallaba al lado y él dice que cuando yo abrí los ojos, él se hallaba ahí porque ustedes saben que la carne, al estar en mi cuerpo 5 días ahí, y él vio que volvía ya a recibir vida, ahí él se puso contento y abrazó mi cuerpo. Pero él dice que cuando él me abrazó, yo lo rechacé, lo eché hacia atrás. Hermano, y era porque yo no lo reconocía todavía. Todavía yo creía que estaba en el cielo. En aquel momento yo volví y me quedé como dormida. Y volví, desperté y ahí pude ir conociendo de nuevo. Y hermano, así fue mi llegada de los cielos. Recuerden que este testimonio no es darlo por darlo, sino es que aquellos que no estén dándole el 100% al Señor, aquellos que todavía tienen una manchita, una sola que tenga, quítensela en esa noche y díganle, Señor, toma
yo no quiero esa mancha. Yo quiero estar limpio para ti, porque yo no quiero perderme esa Jerusalén preciosa, hecha por tus manos. Y amigo, recuerda a Alejandro, recuerda que hoy tú puedes ser tu última oportunidad. Que el Señor los bendiga. Gloria a Jesús. Bendito.